Masejet Baba Metziad Daf Peyalef Amudalef 81a, pero comenzamos las últimas 6 líneas del Daf anterior. Dice la Gemara Bejulam Sheamru Tole Chelcha Beabe Maot Shomer Hinam. Mencionamos en la Mishnah en la clase anterior que si un balabait, una persona, le da materiales a un artesano para fabricar un objeto o para arreglarlo, durante el trabajo, durante la fabricación del objeto, del producto, el artesano es considerado Shomer Sahar, custodio pago. Sin embargo, una vez ya culminó la fabricación, una vez ya culminó el trabajo, y el artesano le dice al balabait, ya culminé mi trabajo, así que por favor agárralo y cuando quieras después me pagas, de ahí en adelante, el artesano mientras que tenga el producto esté en sus manos, va a ser considerado ¿qué? Shomer Hinam, custodio impago. Y si es custodio impago, obviamente la responsabilidad de custodiar es menor que en el caso de Shomer Sahar. Así vimos en la Mishnah. Viene la Gemara y nos trae una Mishnah más adelante. Tnan Hatam. Amar lo Shoel, Shelach, Ushlacha Umeta, Hayav. Vejen Besha Shemachzira. La Mishnah más adelante, en Daf Tzadik Het Amud Bet 98b, nos habla de una persona que le presta un animal a un prestatario. Prestamista y prestatario, pero no de dinero, sino de un animal. El prestatario le dice, por favor, le dice al prestamista, mándame el animal a través de un mensajero, mándamelo. Dice la Mishnah, el hecho que el prestatario le dijo, mándamelo, pues apenas el prestamista lo manda a través de un mensajero, desde ese momento, aunque todavía no ha llegado a manos de él, prestatario es considerado que ya está bajo responsabilidad de él, prestatario, ya que él dijo, mándamelo, desde el momento que ya se lo mandó, ya es considerado que está bajo la responsabilidad de él. Prestatario, o sea, ya es considerado Shoel desde ese momento, y si es considerado Shoel, la halajá es que un Shoel está Hayab en Ones, inclusive en fuerza mayor, y por lo tanto, si en el camino el animal se murió, fuerza mayor, va a ser el prestatario Hayab de pagar. Sin embargo, si el Shoel, el prestatario, no dijo mándamelo, sino simplemente el prestamista se lo mandó a través de un mensajero, y se murió en la mitad del camino, pues en ese caso el prestatario no va a ser hayab. ¿Por qué? Porque no dijo, mándamelo. Entonces sigue estando todavía en posesión del prestamista, entonces el prestatario no tiene por qué pagar en ese caso. Igualmente aplicaría cuando el prestatario ya recibió el animal y ahorita quiere regresárselo al prestamista. ¿Sí? Si el prestamista dice, mándamelo a través de un mensajero, y el prestatario se lo envía a través de un mensajero porque lo ordenó el prestamista, pues en ese momento ya está considerado posición del prestamista. Por lo tanto, si se muere, está patur el prestatario, está exento. Sin embargo, si no le dijo el prestamista al prestatario, mándamelo de regreso, y el prestatario simplemente lo mandó y después se murió, sigue considerado en posición del prestatario y por lo tanto va a estar hayab. Así nos dice, va a estar hayab el prestatario. Así nos dice la Mishnah más adelante. Viene la Gemara, viene Rafram bar Papá en nombre de Rav Hasda y nos limita esta segunda halajá. Amar Rafram bar Papá, amar Rav Hasda. Lo shanu ela shehazira betoch yemei sheilata. Aval leachar yemei sheilata patur. Dice Rafram bar Papá en nombre de Rav Hasda. Todo lo que acabamos de decir en la Mishnah, en la segunda parte, que una vez el prestatario ya tiene el animal y ahorita quiere regresárselo de regreso ¿a quién? Al prestamista. Que ahí decimos que solo si el prestamista dijo, mándamelo, y ahí se lo mandó, se convierte en posesión del prestamista y está patur. Pero si no le dijo, sigue estando en posesión del prestatario y va a estar hayab si se murió en la mitad del camino. Dice la Gemara, todo esto es únicamente y solamente cuando el prestatario está regresando el animal al prestamista dentro del lapso de tiempo del préstamo. Por decir, pactaron que lo iba a prestar por 30 días y lo está regresando después de 15 días. Ahí es cuando es necesario que le diga el prestamista, mándamelo para que ya salga de la posesión del prestatario, de la posición del prestatario y esté en posición del prestamista. Pero si ya acabaron los 30 días, ya acabó el lapso del préstamo, pues de inmediato, aunque sigue estando todavía en casa, el animal sigue estando en casa ¿de quién? Del prestatario. Si ya acabó el lapso de tiempo, decimos que ya no es más responsable el prestatario y por lo tanto no es necesario ni que le diga al prestamista mándamelo ni nada, y si se murió el animal no va a estar hayab el prestatario, sino el prestamista ya es problema de él.
Así nos dice Rafram bar Papá en nombre de Rav Hasda. Viene Rav Nachman bar Papá y le pregunta a Rafram bar Papá en nombre de Rav Hasda, ¿sí? Le pregunta de nuestra Mishnah. Escuchen bien, Mati Rav Nachman bar Papá, Bekulam she'amru tolet shelcha ve'ave maot, shomer hinam, hagemartiv, shomer sachar. Lo. Ha'ave maot ve'tolet shelcha, shomer sachar. אבל גמרתיו מאי שומר חינם יחי הדתני שומר וכולם שאמרו תולת שלך והווה מעות שומר חינם נשמינן גמרתיו וכל שכן תולת שלך תולת שלך הצטריכה סלקדת החמינה שומר חינם נמי לא הווה כמשמלן. Escuchen bien. Viene Rav Nachman bar Papá y pregunta sobre lo que dijimos antes de nuestra Mishnah. Escuchen bien qué dice nuestra Mishnah. La pregunta es de una deducción de la Mishnah. Veamos qué dice nuestra Mishnah. Nuestra Mishnah dice que todos los artesanos, si ya acabaron el trabajo, si ya acabaron la fabricación, el trabajo que estaban haciendo, y le dice el artesano al balabait, al dueño, al jefe, le dice, ya acabé el trabajo, por ende agarra, así le dice, agarra el objeto y págame después cuando tú quieras. En ese caso nos dice la Mishnah, es considerado de ahí en adelante que Shomer Hinam. ¿Sí? Mashma, que cuando es considerado Shomer Hinam, desde no simplemente cuando ya acabó el trabajo, cuando ya acabó el lapso, sino cuando dijo, acabó el trabajo y dijo, ven y agarra, le dijo el artesano al jefe, le dijo, ven y agarra ¿qué? Tu objeto que ya acabé y págame como tú quieras. Podemos deducir que Mashma, que si en un caso que nada más acabó el trabajo, pero no le dijo agarra, sigue siendo considerado el estatus anterior, o sea que Shomer Sahar. Entonces debería ser que también en Shoel es así, que aunque el Shoel, ¿sí? A pesar que ya acabó el lapso del préstamo y el dueño, el prestamista, ya sabe que acabó el lapso del tiempo, aún así debería el Shoel debería de continuar el estatus anterior de ser Shoel como antes hasta que le diga claramente, toma, te lo mando, agárralo, ven, agárralo, o se lo mande diciéndolo, mándalo, algo así. Pregunta, esto contradice lo que mencionamos antes, Rafram en nombre de Rav Hasda. Así pregunta la Gemara. Dice la Gemara, mira, toda tu pregunta es porque deduciste nuestra Mishnah. ¿Qué deduciste en nuestra Mishnah? Que nuestra Mishnah dice que cuando se comete hacer Shomer Hinam, cuando acaba el trabajo y le dice, agárralo. Mashma, que si nada más acaba el trabajo y no le dice agárralo, sigue siendo lo mismo de antes. Entonces pregunta, dice, no deduzcas eso. La Mishnah no fue dicha para que deduzcas eso. La Mishnah fue dicha para que deduzcas otra cosa. La Mishnah nos enseña que todo lo que decimos que cambias el Shomer Hinam, escuchen bien, es cuando le dice el artesano al balabait, le dice, ya acabé el trabajo y por lo tanto, agárralo y págame cuando quieras. Ahí se convierte a hacer Shomer Hinam. Agárralo y págalo cuando quieras. O sea, no me limita el pago por agarrarlo. Agárralo, ahí es cuando comienza Shomer Hinam. Y por aquí podemos deducir que en caso que le dijo, págame y después agárralo, o sea, no lo agarres ahorita, sino limito, no lo puedes agarrarlo, sino hasta que ¿qué? Hasta que pagues. Eso es lo que deducimos que ahí va a ser considerado ¿qué? Shomer Sahar. ¿Sí? Otra vez, que cuando es Shomer Hinam, cuando dice primero, la Mishnah nos dice, ¿cuándo pasa a ser Shomer Hinam? Cuando le dijo, agárralo y págame cuando quieras. Deducimos, Mashma, que si le dijo, págame y después agárralo, ahí es considerado Shomer Sahar. Pero en un caso que no le dijo claramente nada, o sea, no le dijo primero págame, pues el hecho que ya acabó el trabajo, sí puede ser que se hace el flip de inmediato y se convierte que Shomer Hinam y no hay entonces ninguna pregunta en contra de lo que mencionamos antes. Dice la Gemara, no me cuadra esto. Porque según esto, que acabamos de decir, repito, que solo cuando condiciona claramente que no le va a dar el objeto hasta que pague, sigue siendo Shomer Sahar. Pero si le dice, agarra el objeto claramente y no para el problema de pago, o si no le dijo nada, sí es considerado que Shomer Hinam. Y por eso no hay pregunta. Dice la Gemara, si es así, pues ¿por qué la Mishnah, cuando me quiere decir que pasó Shomer Hinam, me tiene que decir que el caso es que le dijo que ya acabó el trabajo y no condiciona el pago? Que dijo un hitush más grande, que aunque no le dijo nada, ya es considerado Shomer Hinam, y con Shiken cuando le dijo. Por eso dice la Gemara, no por eso, la Gemara responde, mejor dicho,
¿Sabes por qué la Mishnah dijo el caso de que le dijo claramente, agarra el objeto y págame cuando tú quieras? Definitivamente, también si no hubiese dicho nada, el hecho que ya acabó, ya es Shomer Hinam. Pero la Mishnah te dice el caso que le dice claramente que acabó, que sigue siendo Shomer Hinam, porque no hubiese pensado que cuando le dice claramente, ya acabé, y no limito el pago, págame cuando tú quieras, uno hubiese pensado que ya no es considerado ni Shomer Sahar, ni Shomer Hinam. Y por lo tanto, si pasa inclusive Pshia, inclusive si hay negligencia, va a estar patur. Mira, ya te dije que lo agarres, ya te dije todo. Nos enseña la Mishnah, por eso la Mishnah no agarra este caso, para enseñarnos que también si le dijo ven y agárralo y no lo ha agarrado, no es Shomer Sahar, pero sí es Shomer Hinam y sí tiene todavía una responsabilidad de custodia. Pero definitivamente aplicaría la misma halajá en un caso que no dijo nada. Entonces no hay pregunta en contra. Esta es la primera versión de este Shakla Betaria, de este análisis. La Gemara trae una segunda versión. Ica de hambre, Amar Rav papá, Afanana mitanina. Vejulam sheamru tolet shelcha ve'ave maot shomer chinam mailav huadin gemartiv lo tolet shelcha shani. Según la primera versión que mencionamos antes, sí, básicamente trajimos la Mishnah para preguntar en contra de lo que dijo Rafram en nombre de Rav Hasda, ¿sí? Y respondimos. Ahorita esta segunda versión, Rav Nachman bar papá no trae la Mishnah para preguntar, sino para traer una prueba a favor de Rafram bar papá. Y dice Rav Nachman bar papá, dice, mira, nosotros también en la Mishnah vemos similar a lo que dice Rav Hasda, o sea, Rafram en nombre de Rav Hasda, que apenas sabe el prestamista que ya acabó el lapso de tiempo, desde ese momento ya el prestatario no se mantiene en estatus anterior, sino ya pierde el estatus de Shoel, ¿sí? En el caso de Shoel. Viene y dice, mira, en la Mishnah nuestra lo vemos eso. ¿Por qué? Porque en nuestra Mishnah está escrito que cuando el artesano acabó el trabajo y le dijo, agarra y después págame cuando quieras, se convierte, cambia el estatus de Shomer Sahar a Shomer Hinam. Y entiende la Gemara que eso no nada más es cuando le dijo, sino también cuando acabó, aunque no dijo nada, también aplicaría así. Entonces vemos que hay una prueba. Sin embargo, responde la Gemara, no hay prueba según esta versión. Según esta versión, la Gemara dice, no hay prueba porque puede ser que nuestra Mishnah todo lo que nos dice que sirve es cuando dice, pero cuando no dice, puede ser que no. Entonces no hay prueba. ¿Sí? Tampoco hay pregunta porque podemos decir que el caso es que la Mishnah está hablando también en Nuadim Gemartil, como dijimos en la primera versión. Pero según esta versión que queremos traer como prueba, no hay prueba porque puede ser que todo lo que la Mishnah nos dice que cambia el estatus es cuando, porque le dijo. Pero si no le dijo y simplemente acabó el trabajo, puede ser que no. Tercera versión, dice la Gemara, Huna bar Mremar Kame de Rabina Rami Matritina de Adadi Umeshani Tnan וכולם שאמרו תולת שלך ומעות שומר חינם והוא הדין לגמרתיו ורמינו אמר לו שואל שלך ושלך ומת החייב וכן בשעה שמחזירה ומשנה אמר רב פאפא אמר רב חסדא לא שנו אלא שהחזיר בתוך ימי שלתה ולאחר ימי שלתה פטור. Tercera versión es que se hace una contradicción entre nuestra Mishnah y la Mishnah más adelante y se responde esa. Esa es la tercera versión de este análisis, ¿sí? La Gemara cuenta cómo es la tercera versión. Cuando estaba Mremar enfrente, sentado como alumno enfrente de Rabina, ¿sí? Vino e hizo la siguiente pregunta. Tengo una contradicción entre nuestra Mishnah y la Mishnah. Esta es la tercera versión, ¿sí? Y la Mishnah en Daf Tzadichet Amud Bet. Y Rav Hasda respondió a esa contradicción. Según esta versión, Rafram bar papá, en nombre de Rav Hasda, viene a responder esa contradicción. ¿Cuál es la contradicción? Escuchen bien. En nuestra Mishnah mencionamos que todos los artesanos, desde el momento que acabaron el trabajo y dijeron al Balabait, ven y agarra tu objeto que ya te acabé y tráeme el dinero cuando tú quieras, es considerado que, de ahí en adelante, Shomer Hinam. Y entiende la Gemara que la Mishnah se refiere no solamente cuando dijo, sino también cuando no dijo. El hecho que ya sabemos que acabó, desde ahí en adelante ya no es Shomer Sahar, sino Shomer Hinam, ¿sí? Así vemos en nuestra Mishnah aparentemente. Por otro lado, esto contradice la Mishnah más adelante en Daf Tzadikhet, que dice que cuando le dijo el Shoel, el prestatario del Mashil, mándame el animal, y se lo mandó, ahí es del prestatario. Si no le dijo, no. Y por otro lado, cuando ya el prestatario ya tenía el animal y quiere regresarlo, cuando el prestamista le dice, mándamelo a través de un mensajero, ahí decimos que la responsabilidad es de él, prestamista. Pero si no le dijo mándamelo y simplemente el prestatario se lo mandó, en ese caso decimos que sigue siendo responsabilidad de ¿quién? Del prestatario. Dice la Gemara, contradicción.
nuestra Mishnah contradice la Mishnah de más adelante, porque nuestra Mishnah opina que después de que ya se sabe, aunque no se dijo nada, ya cambia el estatus, ¿sí? De Shomer Sahar a Shomer Hinam. Y ahí, mientras que no se dijo claramente, aunque se sabe que ya acabó el lapso de tiempo, mejor dicho, mientras que no se dijo, sigue siendo Shoel, en el caso de Shoel. Responde la Gemara, dice Rafram al papá, nombre Rav Hasda, no, es muy diferente. ¿Sabes por qué? La Mishnah más adelante, todo lo que dice que es importante para exentarse de la responsabilidad y cambiar el estatus anterior, es importante hablar, hablar claro, ¿sí? Es cuando está regresándolo dentro de el lapso de tiempo, dentro del lapso del préstamo. Ahí es importante hablar, pero si efectivamente ya acabaron los 30 días, automáticamente no es necesario decir, automáticamente ya que el hecho que acabó ya cambia. Igualmente aquí en nuestra Mishnah, cuando ya acabó nuestra Mishnah está hablando en un caso que ya acabó el trabajo, pues automáticamente, aunque no dijo, ya cambia de Shomer Sahar a Shomer Hinam, cambia su estatus. Muy bien, seguimos. Iba Eleu, Patur Mishoel Behayav que Shomer Sahar, o Dilma Shomer Sahar Nami Lohave. La Gemara tiene la siguiente duda. Básicamente, según las tres versiones que mencionamos, Rav Hasda nos dice que cuando acaba el lapso del tiempo del préstamo, los 30 días en el ejemplo que dimos, el prestatario ya no es más responsable como prestatario, no es más responsable como Shoel, sino automáticamente ya no tiene la responsabilidad de Shoel. Pregúntale a Gemara, listo, un Shoel está Hayab, una responsabilidad del Shoel que es muy estricta, es que inclusive si hay ones, como dijimos, está Hayab. Entonces cuando acaba el lapso de tiempo, si hay un ones, ya no está Hayab. La pregunta es, ¿tiene otra responsabilidad? O sea, no está la responsabilidad de Shoel, pero ¿qué responsabilidad tiene? ¿Como Shomer Sahar? ¿O como Shomer Sahar no y Shomer Hinam sí? O sea, una vez acaba el lapso de tiempo, como Shoel, que es muy estricto, que ones también Hayab, no la tiene. La pregunta es, ¿qué sí tiene? ¿Shomer Sahar o Shomer Hinam? Baja uno o dos niveles. Recuerden los dos niveles. Shomer Sahar está Patur en ones, pero Hayab en Gnevaba Veda, ¿sí? Y también en Pshia, en negligencia, obviamente. Y Shomer Hinam está Patur en Gnevaba Veda y está solo Hayab en Pshia. Entonces la pregunta es, Shoel, cuando ya acabó el lapso ya no es más Shoel. La pregunta es si es Shomer Sahar o Shomer Hinam. Amar a Memar, Mistabra, Patur Mishoel Behayab que Shomer Sahar. Oil Benehene Mehanehaba. Escuchen lo que dice Amemar. Dice, no tengo una prueba para esto de una baraita o algo así, pero según la lógica, dice Amemar, Mistaber, decir que el Shoel, cuando acaba su lapso de tiempo, como dice Rav Hasda, está Patur de Shoel, pero está Hayab de Shomer Sahar, baja un solo nivel. Sigue teniendo una responsabilidad fuerte, no como antes, pero baja un nivel. Sigue siendo como Shomer Sahar. ¿Y por qué Mistaber así? Escuchen bien. Porque ya que el prestatario tuvo provecho del prestamista, ¿cuándo tuvo provecho? Durante los 30 días, que le pidió prestado el animal y se lo prestó. Entonces, Mistaber decir que de la misma manera que el prestatario recibió provecho, pues también el prestatario está dispuesto a darle un provecho al prestamista. ¿Qué provecho le está dando el prestamista? Tomar responsabilidad mientras que lo venga a buscar como Shomer Sahar. Que en caso, no nada más de negligencia, sino también en caso que se lo robaron o se perdió, Gnevaba Veda, también va a estar Hayab. Entonces otra vez, Mistaber de que un Shoel, cuando acaba el lapso de tiempo, ya está exento de Shoel, pero está Hayab Shomer Sahar. ¿Por qué? Tiene responsabilidad de Shomer Sahar. ¿Por qué? Porque ya que recibió provecho el prestatario, pues probablemente él también está dispuesto a darle provecho. ¿Qué provecho le da al prestamista del animal? Que va a tomar responsabilidad una vez acaba el lapso del tiempo como nivel de Shomer Sahar. Así dice Amemar. Y la Gemara trae una prueba a favor de esta idea, de esta separada de Amemar. Tane Kabate de Amemar. A lo que Kelimi Bet Auman le Shagran le Bet Hamiv. De amarlo, y me cablimos tamimeni, ani no ten leja de mehem. De imlab, ani no ten leja, lefito batana shebahem. Venensu. Balija, haya. Bajazara, patur. Mi pene shehu que no sé sahar. Escuchen bien, Rabotai. Dice la baraita lo siguiente: una persona que va a una tienda y agarra mercancía, objetos del artesano, ¿sí? Para comprárselas, pero él no quiere comprarla ahorita, según le dice así: mira, yo quiero comprarle esto para la casa de mi suegro, para mi novia, ¿sí? Para mi novia, quiero mandarle estos regalitos, pero yo no sé si lo van a aceptar o no. Entonces le dice al vendedor, al artesano, le dice: mira, yo hago un deal contigo, yo lo agarro y lo voy a llevar para allá. Si lo quieren, te pago. Y si no, te lo regreso.
Sí, así fue el acuerdo. Y efectivamente, el tendero, el vendedor, el artesano aceptó el acuerdo. Y después, en el camino, hubo fuerza mayor, ones, ¿sí? Y se perdieron, se rompieron, no se perdieron, se rompieron los kelim, se dañaron. La pregunta es si está responsable este comprador, o tentativo comprador, o posible comprador, en pagar o no. Dice la vareta, te voy a explicar, depende. Si estaba en camino hacia la casa del suegro, ¿sí? Y pasó fuerza mayor, ahí está hayab de pagar. ¿Por qué? Porque ya que el suegro nunca le dijo todavía que no lo quiere, pues por ahora la compra está en pie, entonces es considerado como si fuese de él. Entonces se le rompió a él, entonces él tiene que pagar lo que compró. Sin embargo, si ya fue a casa del suegro, el suegro dijo no lo quiero, y él estaba de regreso de casa del suegro y se rompió, ahí está patur. ¿Por qué está patur? ¿Por qué? Porque el hecho que dijo que no lo quiere, ya desde ese momento no se va a comprar, se decidió que no hay compra aquí, ¿sí? Y por lo tanto, es considerado Shomer Sahar. Ya voy a explicar por qué es considerado Shomer Sahar, ¿sí? Y Shomer Sahar, cuando hay fuerza mayor, está patur, está exento. ¿Por qué es considerado aquí Shomer Sahar? Porque aquí, bien o mal, aunque no lo va a recibir el suegro, aunque no, al final no lo dice el suegro, está recibiendo, está apreciando, están recibiendo un beneficio de que van a ver, de que mira, el yerno, el muchacho este quería darle un regalo, entonces no les gustó o algo, entonces se lo devolvieron. Pero eso ya, por ese provecho que está recibiendo, es considerado ¿qué? Shomer Sahar, ¿sí? Dice la Guimara, vemos aquí, esta varita nos enseña, un segundo, que después de que llegó, un segundito, sí, después de que llegó, mejor dicho, voy a explicar por qué es Shomer Sahar. Vemos en la varita, después de que llegó a la casa del suegro, y el suegro dijo, la novia dijo, no me interesa, ¿sí? Aún así es considerado Shomer Sahar y no Shomer Hinam, en la vuelta, ¿sí? Así claramente, de por sí va a estar patur porque fue hones, pero me fuera dice la varita, mi pene sheu, que no sé Sahar, es Shomer Sahar. ¿Por qué es considerado Shomer Sahar y no Shomer Hinam? Aparentemente, porque ya que le está recibiendo un beneficio del vendedor, que le está dando ¿qué? El beneficio que puede mostrar a su familia, a su novia, que es generosa con ella, pues por lo tanto él también está dispuesto a darle ese beneficio al vendedor, al tendero, al artesano, que se va a convertir en Shomer Sahar. La misma idea que vimos antes, prueba a favor de lo que dijo Memar, Mistaber, que cuando una persona recibió provecho, está dispuesto a regresarle provecho al otro lado y convertirse en Shomer Sahar. Así es. Seguimos. Aú Gabra de Zavin le Jamara le Jabre. Amarle Kamamtina le Duchta Peloni. Y Misdabna Mutab. Vilo me adarna le Nealech. Azal velo Isdabna. Ubadi de Kaata Itnis. Ata le Kamadera Nachman. Jaive. Eitive. Sí. Eitive Rabalera Nachman. Nensu Balija Hayab. Ubahazara Patur. En Pineshow que no se Sahar. Amarle Hazara de Hay, Alija de Haitama, Maitama, Bajazirato, y lo Ashkar les Zabun, Emilo Zabna. Escuchen bien. La Gemara trae la siguiente historia que aparentemente no cuadra con lo que mencionamos ahorita, en la varita anterior del suegro, de la novia con el suegro, ¿sí? Mejor dicho, del hombre con su suegro y su novia. ¿Sí? Escuchen esta historia. Dice la Gemara a una persona que estaba vendiendo un burro a su compañero. ¿Sí? Le dice el comprador al vendedor, mira, yo voy a agarrar el burro, voy a llevarlo a tal lugar para venderlo. Si lo logro vender en tal lugar, te lo compro a ti. Pero si no lo logro vender en tal lugar, no te lo compro a ti. O sea, se anula la compra. Sí, parecido al caso anterior. Bueno, la Gemara cuenta. El comprador agarró el burro del vendedor con esta condición y fue rumbo a ese lugar y no logró vender el burro. Y por lo tanto, decidió regresarse el comprador de ese lugar al lugar del vendedor para decirle, mira, no logré vender el burro, entonces aquí te lo voy a entregar de vuelta porque así pactamos. Pero cuando estaba regresando en el camino, hubo una fuerza mayor. ¿Y qué pasó con el burro? Se murió.
¿quién es responsable? Fueron donde Rav Nachman a preguntarle y dijo Rav Nachman, el comprador tiene que pagar por el burro, a pesar que fue en el regreso. Le preguntó Rav Nachman, no me cuadra. Vimos antes en la baraita, en el caso del novio con el suegro y su novia, que cuando hubo fuerza mayor, sí estaba rumbo hacia ese lugar, hacia el suegro. Ahí es considerado como si fuese comprado esta jaya. Pero si estaba en regreso, que ya seguro no lo negó el suegro, en este caso no lo vendió, pues en ese caso es considerado posesión del otro y debería que el Shomer Zahar, ¿sí? Y honesta patur. ¿Por qué aquí tú me dices que está jaya? ¿Por qué lo obligaste? ¿Cuál es la diferencia, Rabotai? Muy sencilla, le respondieron a Juan Arraba, no entiendo qué me estás preguntando. En el caso del burro, también cuando está regresando es como si fuese cuando está yendo. ¿Por qué? Porque si cuando está regresando de repente alguien le dice, ¿en cuánto me vendes el burro? ¿Se lo vende o no se lo vende? Claro que se lo vende. Entonces toda la caminada de ida y de regresa está en proceso todo el tiempo de ida, de vender, después posibilidad de vender. Entonces, por lo tanto es considerado como si fuese que es de él y por lo tanto él es el responsable de pagar. A diferencia del caso del suegro, que aquí lo compró el novio para el suegro, una vez el suegro, no para el suegro, para la novia. Entonces cuando la novia o el suegro dijeron que no, ahí acabó. No es que en la mitad del camino de regreso va a encontrar otra novia y le va a dar eso. ¿Sí? Por eso, en ese caso la varita está patur, pero aquí va a estar hayab. Seguimos. Shemor li ve'eshmor lecha shomer zahar. Ve'amai shmira be'be'alim hi. Amar Rav Papa de'amarle shemor li hayom ve'eshmor lecha lemachar. Vimos en la Mishnah el siguiente caso. Una persona que le dice a su compañero, Reubén le dice a Shimón, cuídame por favor este objeto, custódialo, sé shomer para mí. Y yo te voy a cuidar tu objeto. Cada uno es considerado shomer hinam o shomer zahar. Shomer zahar, porque yo estoy cuidando el objeto del otro, porque él me está cuidando mi objeto, y él está cuidando mi objeto, porque yo le estoy cuidando su objeto. Entonces cada uno está recibiendo básicamente recompensa, un pago por la custodia. Así nos dice la Mishnah. Bien, la Gemara pregunta, un segundo, ¿y es shomer zahar? Y por lo tanto, no nada más si hubo negligencia, sino también si hubo gnevava vedá, robo o se perdió, también va a estar haya. Bien, la Gemara pregunta, no me cuadra. ¿Por qué? Porque esto es shmirá babealim. ¿Saben qué es shmirá babealim? Explico. Voy a explicar el término para poder usar esto en hebreo más en la clase para que sea más fácil. Shmirá babealim es que cuando hay un dueño de un objeto, ¿sí?, que custodió ese objeto en manos de un custodio, en un shomer. Y durante que estaba custodiando en el shomer, ¿sí?, él estaba haciendo algo a favor de ese shomer también. ¿Sí? Como el caso nuestro, básicamente. Que el shomer está cuidando algo y el dueño, está haciendo algo a favor de él. ¿Sí? Eso se llama shmirá be'alim. O sea que mientras que el custodio está cuidando ese objeto de ese dueño, está el be'alim, el dueño de una manera u otra involucrado con el shomer en otra cosa. Mutuo, en ese momento. Y la halajá es que shmirá be'alim, ¿sí?, es patur, no hay que pagar nada. Shmirá be'alim no hay que pagar nada. Eso se aprende el pasuk en la Torah. Dice, im be'alav imo lo yeshalem. También un shomer zahar que tiene que pagar, se lo robaron, no nada más en negligencia, sino también se lo robaron, se le perdió, está hayab de pagar. Pero si el dueño del objeto estaba haciendo algo para él, se llama shmirá be'alim y por lo tanto está ¿qué? Patur. Pregúntale a Gemara. No entiendo aquí qué me dice la Mishnah. Aquí la Mishnah me dice que cuando ambos están cuidando, aparentemente mutuamente, Reubén le depositó algo a Shimón y Shimón le depositó algo a Reubén, y ambos están cuidando shomer zahar y por lo tanto, ¿qué pasa? No nada más negligencia, sino también gnevava vedá va a estar hayab. Pero shmirá be'alim. ¿Por qué? Porque mientras que él está cuidando para él, mientras que el primero está cuidando para el segundo también está haciéndole algo que al primero. Esto es considerado shmirá be'alim. Shmirá be'alim se trata que tú que está ¿qué? Patur, como aprendemos del pasuk, im be'alav imo lo yeshalem. Entonces, ¿cómo dice la Mishnah que es shomer zahar y está hayab gnevava vedá? Responderá papá, no. Cuando la Mishnah no dice que shomer zahar y está hayab vedá, es cuando le dice Reubén a Shimón, cuídame este objeto y mañana, otro día, en otro momento, yo te voy a cuidar tu objeto. Entonces, considerado shomer zahar porque cada uno está cuidando lo del otro, porque después le va a cuidar él al otro también, ¿sí? Pero no hay problema de shmirá be'alim, porque en el momento que le está cuidando Reubén a Shimón, Shimón no le está cuidando a Reubén. En el momento que Shimón le está cuidando a Reubén, Reubén no está cuidando a Shimón. O sea, no es el momento y por lo tanto no hay problema de shmirá be'alim, por eso es shomer, y ya que es shomer zahar porque está recibiendo pago, ¿qué pago? Estoy cuidando ahorita para que después tú me cuides, y así viceversa también, por lo tanto sí hay gnevava vedá, está hayab. Preguntamos, shmirá be'alim, porque al mismo tiempo que le estás cuidando, te está ayudando en algo, porque te está cuidando, no es el mismo tiempo, es en diferentes momentos. Uno cuida lunes y otro cuida miércoles. Así responderá papá.
Similarmente dice la Gemara Tanu Rabbanan, Shemor li ve'eshmor lecha, shileni ve'ashilecha, shemor li ve'ashilecha, ashileni ve'eshmor lecha, kulam nasu shom lesachar ze la ze. Ve'amay shmira be'alim hi. Amar a papá de amarle Shemor li hayom, Shemor lecha le mahar. También la Baraita dice claramente, ¿qué pasa si una persona le dice a su compañero, cuídame y después yo te cuido, préstame y después yo te presto, cuídame y yo te voy a prestar, o préstame y yo te voy a cuidar? O sea, básicamente nos pagamos, nos ayudamos mutuamente. Dice la Gemara, todos son considerados ¿qué? Shomer Sahar. Por lo tanto, si se robó, está, o se perdió, está Hayab. No nada más negligencia, sino también Gneva Beda está Hayab. Pregunta la Gemara, ¿pero por qué Shmiraba Bealim? Responde al papá igual que antes, que ¿qué? Cuando no es, sí, está cuidándole para que le cuide, pero no el mismo día, sino, no simultáneo, sino en diferentes momentos, diferentes días. Seguimos, Rapotay. Hanu ahaluye, dejó liomá ve afilá had minayu. Hau yomá amrule le had minayu, zil afilan. Amar leu nitru le gelimay, adeata pashuba veignu. Atu le camedra papá, jaivinu. Amrule la banana papá, amay. Peshiaba bealim hi. Ichsif. Le sofi glay milta de aushata shichraha ve kashati. Sigamos un poquito más. Anija le mandé a amar Peshiaba bealim patur mishumach ichsif. Él le mandé a amar hayab, ama ichsif. Ela uyoma lavdi dehave. De amrule le dide zil apelanat de amarla behau agrade kafina lehu netulu gelimay. Adeata igniv. Atu le camera papá, jaivino. Amrule la banana papá, hashimra bealim hi ichsif. Le sofigla emilta de aishata shichra have shate. La Gemara trae la siguiente historia. Había personas que vendían detergentes, jabones, ¿sí? Detergentes se hacía de unas hierbas, ¿sí? Aluye, un tipo de detergente. Y cada día del grupo esto de los comerciantes de detergentes, cada día uno de ellos se encargaba en hornear el pan para todo el grupo. ¿Sí? Así era el trato. Entonces, el grupo, todos estamos vendiendo. ¿Quién hornea el pan? Cada día, otra persona del grupo. Bueno, uno de los días, vinieron la gente del grupo y le dijeron a una persona, por decir a Rubén, le dijeron, por favor, ve y que, ve, es tu turno. Un segundo. ¿Sí? Es tu turno. La Gemara entiende así en este momento, que la historia es que es su turno. Entonces le dijeron a Rubén, ve, es tu turno, ordea. Le dice Rubén a todo el grupo, él también era parte del grupo, ¿no? Él era miembro del grupo también. Le dice Rubén a todos los miembros, le dice, listo, con gusto, pero por favor, cuídeme mi ropa, cuídeme mi capa, mis prendas, cuídemela. Bueno, dice la Gemara, los miembros del grupo, ¿sí? Fueron negligentes, pshia, negligentes. No lo cuidaron en absoluto. Y por eso fue ese robo. O sea, no fue un robo normal, no fue un robo mientras que estaban cuidándolo, sino fue negligencia completa. Y después regresó y se dio cuenta que hubo negligencia. Fueron a preguntarle a Rapapá. Rapapá, ¿qué hacemos? Hayab, Patur, ¿estamos bien de pagarle la capa, la ropa, la prenda o no? Dice Rapapá, dictaminó Rapapá, Hayab. Todos ustedes, todos los miembros del grupo tienen obligación ¿de qué? De pagar por la negligencia, pshia total, inclusive Shomer Hinam, Hayab, negligencia. Vinieron los alumnos y dijeron a Rapapá, ¿cómo crees? No, digo, aquí también Shomer Hinam, si es negligencia está Hayab, no hay que llegar a esto. ¿Sí? Vinieron los alumnos y le dijeron a Rapapá, ¿cómo crees que va a estar Hayab? Pshia bealim hi. Aquí, sí, definitivamente, él estaba haciendo algo, o mejor dicho, ellos estaban cuidando la ropa. Pero mientras él, de Reuben, estaba haciendo algo para ellos. Entonces es considerado lo que mencionamos de Shmirat Bealim. Y la Gemara entiende que también aplica en categoría de Pshia. Y entonces debería ser que está patur, aunque hay negligencia. Rapapá se avergonzó, porque le hicieron una buena pregunta. Y al final se dieron cuenta que en verdad, en el momento que se volvieron custodios, que los miembros del grupo estaban custodiando la capa, la ropa, el dueño de él, Reubén, no estaba en ese momento mismo haciendo el pan, sino estaba tomando cerveza. ¿Sí? Y por lo tanto, ¿sí? Ya que no fue en el mismo momento, por lo tanto, sale que en verdad sí está Hayab, porque Shmirá Bealim es cuando en el mismo momento está ayudando, pero en ese mismo momento no estaba. Por lo tanto,
efectivamente está ¿qué? Está hayab, por la negligencia. Así nos dice la Gemara la historia. Y bien, la Gemara le pregunta, un segundo, esta historia está muy bonita y cuadra con lo que hablamos antes, pero no cuadra completamente. Recuérdense que hasta ahorita estamos hablando Shmiraba Bealim para tema de Gnevaba Veda. Aquí la Gemara nos trae que inclusive en Pshia decimos, inclusive en negligencia, decimos que si es Shmiraba Bealim, que si está apoyando el dueño de una u otra manera al custodio, también está patur. Dice la Gemara, eso no es tan sencillo, esto cuadra perfectamente según la opinión que dice que en Pshia es patur, pero y por eso entiendo por qué Rapapá se avergonzó, según esta opinión. Pero según la opinión que nos dice que cuando es pshiaba bealim, cuando es negligencia, ¿sí? Aunque sea que está haciendo algo para él, no decimos que está patur, sino decimos que está hayab, pues ¿por qué Rapapá se avergonzó? Debería decir que todo lo que decimos que pshiaba bealim es cuando hubo gnevaba veda, cosas así, pero si hubo negligencia, no aplica esto y está hayab. Según esta opinión, ¿qué vas a decir? Dice, según esta opinión, vamos a decir que en verdad la historia no fue así exactamente. La historia fue un poco diferente, escuchen bien. La historia fue que Reubén fue el que iba a hornear el pan, pero no le tocaba el hornear el pan ese día. Le tocaba a otro miembro del grupo. Así que le dijeron, mira, vamos a hacer un deal. Tú ve a hornear el pan y por lo que te mereces, que estás yendo, aunque no estudia, aunque no te corresponde a ti, por eso que te mereces, nosotros te vamos a ¿qué? A cuidar la capa. O sea que se convirtieron Benej Haburá en ¿qué? En Shomer Sahar. ¿Sí? En Shomer Sahar se convirtieron porque están ¿qué? Diciendo, están enviándolo a él y le tienen que pagar y dice, te vamos a cuidar esto como Shomer Sahar. Y después vinieron y se lo robaron. Se lo robaron sin ¿qué? Sin pshia. Robar. ¿Sí? Sin pshia. Y un Shomer Sahar, cuando se lo roban, como ya Shomer Sahar, en el principio pensábamos que era Shomer Hinam, entonces tenemos que decir que el robo fue ones. Entonces, por eso preguntaron lo que preguntamos. Perdón, que el robo fue a través de Pshia, Mejilá, porque ahí es cuando está Hayab. ¿Sí? Ahorita me dice, no, fue Shomer Sahar, porque en verdad no se merecía ese día. Él no tenía que, mejor dicho, no tenía que ir a hacer, no tenía que ir a hornear el pan. Entonces, si fue a hornear el pan, le tenían que pagar. Entonces, es considerado los miembros del grupo, cuando están cuidando la capa, ¿cómo fue el pago? A través de que cuidaron su capa. O sea, que la capa, la prenda que estaban cuidando, a través, básicamente están recibiendo un pago. Entonces, son Shomer Sahar. Y después vino un ladrón y se lo robó sin negligencia, un robo normal. No hubo negligencia. Vino Rav Papá y dijo, muy sencillo, Hayab. ¿Por qué Hayab? Porque Shomer Sahar, que Gnevaba Veda, aunque no es negligencia, está Hayab. Le dijeron los alumnos a Rav Papá, pero no me cuadra, esto es Shmiraba Bealim. ¿Por qué Shmiraba Bealim? Porque mientras que ellos están cuidando, Shomer Sahar recibiendo, él está haciendo algo para ellos. Shmiraba Bealim y Shmiraba Bealim de Zapatur. Por eso que se avergonzó. Entonces también es una opinión que en Pshia decimos que está Hayab, aquí ya no es Pshia, según esa explicación, y por eso se avergonzó. Entonces se puede explicar perfectamente. También es una opinión que dice que Shmiraba Bealim en Pshia está Hayab, aquí no es Pshia, aquí fue una gneva normal, y por eso él se avergonzó a Papá porque le hicieron una buena pregunta. Pero al final se dieron cuenta, como dijimos antes, que la persona, Rubén, que fue a hornear el pan, el momento que robaron, ¿sí? El momento que estaban custodiando, estaba tomando cerveza, de tal manera que no estaba en ese momento haciendo mutuo, no era Shmiraba Bealim, por lo tanto, tiene que ser, los Shomer Sahar tienen que estar Hayab, porque no es Shmiraba Bealim, entonces tienen que pagar por el robo que le hicieron. Entonces sale que lo que dijo Rav Papá al final fue verdad, pero no por la razón de él, por lo que pensaba, sino por otra razón, por otras circunstancias. Seguimos. Hanu betre de abu kamazgu beurja. Had arich behad gutza. Arich arachil hamara beabil esadina. Gutza mi kase sarbela bekamazgi bekarae. Kimati lenara shakle le sarbele. Veotbe ilave hamara. Beshakle le sadine de au beikasibe. Shetafu amay le sadine. Ata le kame de raba haive. Amlu rabban raba amay. Shelaba bealimhi. Soy Milta de velodate shakle u velodate utve. Escuchen esta historia. Dice la llamada, dos personas estaban caminando, una pareja, dos personas estaban caminando en el camino. Uno era alto y otro era ¿qué? Bajito. ¿Sí? Uno era alto, otro era bajo. El alto estaba montando un burrito, ¿sí? Y tenía una prenda de lino, no vestida, sino tenía con él en su bulto y tenía una prenda de lino. Y el bajito no estaba montando el burro, sino estaba caminando. Y vestía, no nada más la tenía, sino vestía una prenda de lana. ¿Sí? Y él, como dijimos, el bajito sí estaba caminando con los pies, no estaba montando el burro. Bueno, se toparon con un río. Y ahorita tenían que cruzar el río.
agarró el bajito, en la persona baja, y él tenía vestido una prenda de lana, y la lana absorbe mucha agua. Entonces, si ahorita pasa el río, puede ser que pese mucho, va a ser mucho más difícil. Entonces dijo, ¿sabes qué? Voy a agarrar la prenda que tenía vestida de lana y la voy a cambiar por la prenda de lino que tenía el otro, que no la tenía vestido, la tenía ahí guardada, se la agarré. ¿Sí? Entonces, básicamente, agarró la prenda de lo que tenía vestido de lana, lo puso encima del burro, y lo que había encima del burro de lino, se lo puso para él mismo, que así va a ser, el lino absorbe mucho menos agua, entonces es más fácil cruzar el río. Bueno, empezaron a cruzar el río, y el agua que había era una cantidad astronómica, y empapó a la prenda de lino y se la llevó. Se la llevó y se perdió. Ones, fuerza mayor. Fueron a preguntarle a Raba. Dijo Raba, tiene que este bajito, esta persona baja a pagarlo. ¿Por qué? Porque él básicamente estaba usándolo como préstamo. Prestó. Shoel, aunque fue Ones, Hayab, vean así, entonces está Hayab. Le preguntaron, pero no me cuadra. Porque esto es que Sheila be'alimhi. ¿Por qué Sheila be'alimhi? Porque en el mismo momento que él pidió prestado y estaba usando la prenda de lino, ¿sí? Al mismo tiempo, un segundito, está ayudándolo el grande que estaba llevando su ropa de lana. Es Sheila de Be'alim. Mientras que estaba el bajito prestando del grande, estaba prestando la prenda de lino, ¿sí? Al mismo tiempo le estaba cargando el otro la prenda de lana, se la estaba cruzando. Entonces Shmirá Be'alim, Sheila Be'alim, no Shmirá, esto es Sheila porque es un préstamo, ¿sí? Y debería estar patur. Raba se avergonzó cuando le dijeron eso. Y al final se dieron cuenta que en verdad Raba tiene razón. O sea, el dictamen de él tiene razón. ¿Por qué? Porque esta persona bajita definitivamente sí agarró la prenda de lana, pero lo agarró sin permiso. Y puso la prenda de lana encima del burro también sin permiso. Entonces esto no es un shoel, esto es un gazlán. Y gazlán, hayab, enones. Y por eso está hayab. Seguimos la potaya ugabra de uger le hamara le jabre. Amar le hazilo tezol beurja dinar pekod. Di kamaya, zil beurja de neresh de le kamaya. Haz beurja dinar pekod umit hamara, kiata amar in beurja dinar pekod azli, umi ulei kamaya. Amale raba, mali le shaker. Y vaya amarle ana beurja de neresh azli. Amale abaye mali le shaker bim komedim lo amrina. Escuchen esta historia. Dice la Guimara, una persona estaba alquilando un burro de su compañero. Le vino el arrendador y le dijo al arrendatario, mira, te lo arriendo con una condición. Que no lo lleves y no camines con el burro por el camino del río de Pekod, Nahar Pekod. Porque ahí hay mucha agua y puede perjudicar a mi burro. En vez de ir por el camino de Nahar Pekod, ve por el otro camino llamado Neresh, que ahí no hay agua, ahí es seco. Efectivamente, el arrendatario aceptó la condición, pero agarró el burro. ¿Y por dónde fue? No por el camino de Neresh, que era seco, como pactó, sino por Nahar Pekod. Cuando regresó, el arrendatario, se le murió el burro. Se le dijo el arrendatario al arrendador, mira, sí, yo fui por el camino que tú no me dejaste, por Nahar Pekod, pero no tengo que pagarte. ¿Por qué no tengo que pagarte? Porque no había agua. Normalmente hay agua, pero créeme, no había agua. Entonces no te tengo que pagar. ¿Cuál es el halajá en este caso? ¿Tiene que pagar o no tiene que pagar? Dice Raba, Mali le shaker. Hay que creerle porque no está mintiendo. Si él hubiese querido mentir, pudiese haber dicho que fue porque caminó, por el camino de Neresh, y no hubiese tenido ninguna obligación. Entonces, ya que podía haber dicho Neresh, y en vez de eso, que fui por el camino Neresh, y en vez de eso dijo que fui por Nahar Pekod y no había agua, créele que de verdad fue por Nahar Pekod y no había agua, debería estar patur. Sin embargo, le dijo a Abayé, no señor. Mali le shaker, esta svará, que si quiere mentir puede decir otra cosa, lo decimos cuando no tenemos seguridad de la situación. Pero aquí nosotros sabemos que en Nahar Pekod siempre hay agua. Entonces es como si fuese que hay dos testigos. Y no decimos Mali le shaker en contra, dos testigos. Y por lo tanto va a estar hayab, el arrendatario, de pagar por el daño, por la muerte del burro. Seguimos. Shemorli ve'amar lo hanach lefanai shomer hinam. Mencionamos en la Mishnah, el siguiente caso, una persona le dice a su compañero, cuídame este objeto. Y le dice el compañero, por decir, Rubén le dice a Shimón, cuídame este objeto. Y Shimón le dice, listo, déjalo enfrente mío.
El hecho que le dijo, déjalo enfrente mío, aunque no lo agarró, dijo, déjalo enfrente mío, básicamente está recibiendo la custodia y se convierte en Shomer Hinam. Obviamente cuando no están pagando por eso. Así vimos en la Mishnah. Bien, la Gemara analiza lo siguiente. Amar Rabuna. Amarlo hanach lefaneja. Eno lo Shomer Hinam, lo Shomer Sahar. Dice Rabuna, no hay duda que si Reuben le dice a Shimón, cuídamelo por favor, y Shimón no le responde, déjalo enfrente mío, sino le dijo, déjalo ahí enfrente tuyo. Ahí no hay duda que no es ni Shomer Sahar ni Shomer Hinam, porque el hecho que dijo, déjalo enfrente tuyo, básicamente está diciendo, no quiero recibirlo como custodio. Sí, otra vez, la Mishnah nos dijo, cuando le dice Shimón, déjalo enfrente mío, ahí se convierte en Shomer Hinam. No dice Rabuna, pero si le dice, déjalo enfrente tuyo, básicamente está rechazando todo el concepto de su custodio. Por lo tanto, no es ni Shomer Sahar ni Shomer Hinam, sino su idea es decir, déjalo enfrente tuyo, o sea, cuídalo tú, yo no voy a cuidar nada. La Gemara tiene la siguiente duda. Ibeleu, hanach stamamai. Tashema, Shemor li v'amarlo hanach lefanai, Shomer Hinam, hastama velo klum. Adraba, mi de amar Rabuna, hanach lefanai, jude no lo Shomer Hinam, lo Shomer Sahar, hastama Shomer Hinam va, el amealeka le mishomina. La Gemara intenta traer una prueba de nuestra Mishnah. En nuestra Mishnah está escrito que si Shimón le dijo, Reuben le dijo a Shimón, cuídamelo, no me recuerdo quién le dijo a quién, pero bueno, digamos que Reuben le dijo a Shimón, Reuben le dijo a Shimón, cuídamelo, y Shimón le dijo, déjalo enfrente mío, ¿sí? No explique la duda, ¿no? No explico la duda. La Gemara tiene la siguiente duda. ¿Qué pasa si Shimón le dijo, déjalo? Hanach, no le dijo ni enfrente mío ni enfrente tuyo. ¿Qué pasaría en este caso? El hecho que le dijo Hanach, déjalo, ¿se refiere déjalo y yo te lo cuido? ¿O déjalo y tú cuídalo para ti mismo? Dice la Gemara, te voy a intentar traer una prueba de nuestra Mishnah. Nuestra Mishnah está escrito que ¿qué? Que Shimón cuando le dijo déjalo y yo te lo cuido, ahí se convierte en Shomer Hinam. Mashma porque le dijo déjalo y yo te lo cuido. Pero si le hubiese dicho nada más déjalo, mashma que no es custodio en absoluto. Dice la Gemara, no, pero no puedes traer prueba, porque también Rabuná dijo antes que en un caso que le dijo, déjalo enfrente tuyo, ahí no es Shomer Hinam ni Shomer Sahar. Más que si no le dijo enfrente tuyo y solo te dijo, déjalo, es suficiente para que sí sea Shomer. Entonces no puedes traer prueba ni de uno ni de otro, porque tenemos contradicción entre las dos membras, entre la Mishnah y Rabuná. O sea, en este punto, si tú me deduces de la Mishnah, de que el hecho que la Mishnah dice que Shimón dijo, déjalo enfrente mío, ahí se convierte en Shomer, pero si le dice solo déjalo, no. Pues también dedúceme Rabuna. Rabuna dijo, ¿cuándo no es Shomer? Cuando dijo déjalo enfrente tuyo. Más que se dijo solo déjalo, ahí sí es Shomer. Entonces no traiga prueba ni de este lado ni del otro lado. Y la Gemara viene y dice, aparentemente esto es una discusión entre Tanaim. Otra vez, ¿cuál es el caso? Cuando Rubén le dice, cuídamelo, y él le dice, ¿qué? ¿Qué le dice Shimón? Déjalo. No le dice déjalo enfrente mío o déjalo enfrente tuyo, sino dije déjalo. ¿Eso es considerado déjalo enfrente mío y por lo tanto es Shomer? ¿O es considerado déjalo enfrente tuyo y no soy Shomer? Dice la Gemara, eso es un mahloket Tanai. Leima ketanai. Y michnis bershut bal hatzer hayab. Rabbi Omer bekulam eno hayab sheyekabel alav bal habayit lishmor. Fíjense bien, está escrito en la Mishnah de Masejet Baba Kama, Daf Mem Zayin 47. ¿Qué pasa? Una persona, escuchen bien el caso, la Mishnah de Masejet Baba Kama dice así. Una persona, Reuben tiene unos objetos, y va donde Shimón, que tiene un patio, tiene una casa, y le dice Reuben a Shimón, oye, ¿me permites por favor guardar? ¿Me permites que mis objetos los guarde en tu patio? Y él dice, sí, te permito. Cuando le permite guardarlos, ¿significa que también está responsabilizándose de la custodia o no? Dice la Mishnah Mahloket. Primera opinión, Tanakama opina que si la persona, Shimón, Reuben lo metió a la casa de Shimón con permiso, ¿sí? Eso significa que si le dijo, te doy permiso, significa que te doy permiso y lo voy a cuidar. Aunque le dijo, Agnés, mételo y te lo cuido. ¿Así opina quién? Tanakama. Rebbi dice, no señor. No está y un segundo, está hayab de cuidarlo y por lo tanto si pasa algo, está hayab de tomar responsabilidad sobre lo que pase. Sin embargo, Rebbi dice, no señor. No está hayab de nada si le pasa algo. ¿Por qué? Porque el balabait, en este caso Shimón, le permitió nada más meterlo a su casa, pero no le dijo que lo va a cuidar, no le dijo que lo va a custodiar. Dice la Gemara, aparentemente, esa es la discusión. De la misma manera que Tanakamaki dice que cuando uno dice mételo, no dice más nada, decimos que es mételo y te lo cuido. Aquí también cuando le dice déjalo, es déjalo y te lo cuido. Y según la opinión de Rebbi, que cuando dice mételo es mételo y no te lo cuido, pues aquí cuando le dice déjalo enfrente de él, sí, déjalo, le dice déjalo y no te lo cuido. Aparentemente es la misma idea. Sin embargo, dice la Gemara, nada que ver un tema con otro. ¿Por qué?
Mimai. Dilma, atkan lo kamre rabanan hatam, ela behatzer de banaturei. Vejikamar le ayel de interlach kamar le. Avalaja, shuka la barnatureu. Anach betiv, netar lach kamar le. Inami atkan lo kamar rabiatam, ela behatzero. De la ayule, reshuta kabayle mishkal mine. Vejiabe reshuta le ayule, tivuntar lach kamar le. Avalaja, anach beanar metata kamar le. De isar kadatach, anach betivuntar kamar le. Y le utva, reshuta baile mishkal mine. Escuchen bien. Dice la Gemara, no señor, no tiene que ver nada con otra. ¿Por qué? Puede ser que todo lo que dijo Tanakama, y con esto acabamos para hoy, ¿sí? Dice la Gemara, no tiene nada que ver una con otra. ¿Por qué? Puede ser que todo lo que dijo Tanakama en la Mishnah Masejet Baba Kama es únicamente en el tema del permiso del patio, para usar el patio. Que un patio, una casa normalmente es un lugar para cuidar. Entonces, si yo te pido a ti permiso, ¿sí?, para que me dejes meter algo a tu casa, y tú me dices, te doy permiso, pues que significa que me das permiso y me lo vas a cuidar, porque normalmente un patio, ¿qué hay? ¿Qué hay dentro del patio? ¿Para qué uno quiere meter algo en el patio? Para cuidarlo, para custodiarlo. Entonces, si te pedí permiso y tú me dijiste que sí, básicamente estás diciendo que voy a custodiarlo, y por eso Jajamín dicen ahí que voy a custodiarlo. Sin embargo, en el caso nuestro, que no están en la casa, no están en el patio, sino están en la calle, y simplemente le dice, mira, me lo cuidas, y él dice, déjalo ¿en dónde? En la calle. Eso no es un lugar para custodiar. Se puede ser que también Tanakama va a estar de acuerdo que en nuestro caso no va a ser que no va a ser déjalo y cuídalo, sino déjalo y no cuídalo, ¿sí? E igualmente, puede ser que todo lo que dijo Rebi, ¿sí?, en la Mishnah Masejet Baba Kama, es únicamente en el caso del patio, en el caso ese de la Mishnah Masejet Baba Kama del patio. ¿Por qué? Porque como es un patio, lugar privado, ¿sí?, cuando le dice, ¿me permites dejarlo?, necesitas permiso para dejarlo adentro. Y puede ser que hay otro nivel de cuidarlo. Tú no puedes meterlo sin permiso. Entonces, cuando él te dice, te doy permiso, no puedes entender que se refiere también al segundo paso, a también cuidarlo. Puede ser que se refiere permiso nada más a ¿qué? A meterlo adentro. A diferencia del caso nuestro, que ¿dónde está? En la calle. Entonces, ¿qué le dice? Le dice, me lo cuidas, por favor. Y le dice, déjalo. ¿Qué permiso me estás dando? Es en la calle, yo puedo dejarlo donde yo quiera. Si él se refiere, déjalo, nada más déjalo ahí. ¿Qué permiso me estás dando? ¿Permiso de dejarlo en la calle? Si es déjalo y no te lo voy a cuidar, ¿qué permiso? No necesito tu permiso, yo puedo hacer lo que yo quiera con mi lugar, con la calle. Entonces el hecho que él dijo déjalo y dio una autorización, lo mínimo autorización que está en sus manos de dar es que custodiarlo, porque dejarlo ahí no necesita permiso de él. Entonces por eso puede ser que también Rebi, que dice en la Mishnah Masejet Baba Kama, que decimos que cuando dice mételo, decimos que es mételo, pero no te lo cuido, es porque mételo, y se puede entender, mételo porque necesitas permiso para meterlo, pero entonces acepté que lo metas, pero no cuidarlo. Pero aquí en el caso de la calle, cuando te digo déjalo, no necesitas permiso para dejarlo. Entonces seguro cuando él dijo déjalo y autorizó algo, ¿a qué se refiere autorizar? Cuidarlo. Entonces por eso puede ser que Revi también va a estar de acuerdo que en nuestro caso se va a convertir en shomer. O sea que básicamente lo que está escrito en la Mishnah Masejet Baba Kama no tiene que ver con nuestro tema. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.